¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Nace aquí en nuestra ciudad la Asociación de Afectados de Polio de toda Castilla y León. Nos van a acompañar varios miembros de esta asociación que fueron diagnosticados con esta enfermedad en los años 60. Pero también les vamos a hablar del sueño. ¿Por qué los españoles dormimos poco y mal? En unos minutos se lo contamos. Comenzamos. La alta cobertura vacunal hace que la posibilidad de transmisión de la polio sea muy baja. Una enfermedad que aún sigue presente en algunos países. Nace aquí en nuestra ciudad una asociación que aglutina a personas que sufrieron poliomielitis en su infancia, sobre todo pues en los años 50, 60 y 70, que no solo han convivido con esta enfermedad cuando eran pequeños, sino que hoy en día siguen teniendo secuelas. Vamos a hablar con ellos, con sus protagonistas, en un minuto. Seguramente muchos ni siquiera habrán oído hablar de la polio. Es un virus que te afecta al sistema nervioso y que te paraliza en esos músculos a los que se produce la afectación. Esta enfermedad contagiosa causó estragos en la sociedad, sobre todo en la década de los 50, hasta que se desarrolló la vacuna, aunque para entonces muchas personas ya habían sufrido sus efectos. Tú llegas a un punto en el que ni siquiera puedes mover este gesto del dedo. José Luis se enfermó con 10 años y tuvo que permanecer 14 días en un pulmón de acero. Es una máquina que hace el vacío, que permite al ser humano, en este caso al niño que era yo, poder respirar. La enfermedad pasó, pero las secuelas continúan. También en el caso de Santos, que sufrió la polio con apenas 9 meses. Tuve que coger la muleta, después 2 muletas y después la silla de ruedas. Ahora ambos se han decidido a formar la Asociación de Afectados por la Poliomielitis y Síndrome Postpolio de Castilla y León con un claro objetivo. Aquellos enfermos y aquellas personas que tuvieron afectación y luego el síndrome postpolio puedan tener por lo menos un cierto reconocimiento. En hacer que la medicina no te olvide. Una asociación que aún está en fase de gestación y espera reunir a todos los afectados para luchar juntos en la misma dirección. ¿Quién era el jefe? Pues estamos con el presidente de la Asociación de Polio en Castilla y León, José Luis Guerrero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Encantado de saludarte a ti y a los televidentes. Y Guadalupe Óscar, miembro también de esta asociación. Buenas tardes, Guadalupe. Buenas tardes. Bueno, pues nos vais a contar, porque la polio es una enfermedad, ¿no?, que sucedió, como hemos comentado, en los años 50, 60 y 70 y que hoy en día a lo mejor para muchos es desconocida, ¿no?, sobre todo para la gente joven, pero hay que decir que desgraciadamente la polio sigue ahí, no está erradicada. Luego lo vamos a hablar porque en varios países, ¿no?, del mundo sigue esta enfermedad. Pero nos vais a contar vuestras historias. Cuando fuisteis pequeños os contagiasteis, ¿no?, de este virus, de la polio. En mi caso, con 10 años, o casi 11 años, en un pueblo que se llama Salas de los Infantes, ¿sí?, cerquita de aquí de Burgos, estando ya para hacer los exámenes de ingreso primero a bachiller, sufro la enfermedad que me impide en cuestión de día y medio, dos días, el poder ni siquiera ponerme los calcetines para calzarme, ¿no? Entonces, salta la alarma, mis padres me traen a Burgos. Aquí los equipos médicos no son capaces de hacer nada porque ven que mi vida ya falta poco para que se acabe. Me evacúan al Hospital del Rey de Madrid, donde hay un pulmón de acero que es el que al final me salva la vida. Y bueno, después un año entero de vida en el hospital, 14 días en el pulmón de acero, 3 meses después durmiendo con una coraza, que es un aparato que te ayudaba a respirar por la noche, y luego un año entero de rehabilitación en el propio hospital interno y luego con visitas periódicas, a revisiones, a consultas y algún tratamiento de fisioterapia hasta que, ya te dan el alta en llegado un momento porque se entiende que ya no vas a recuperar mucho más, pero es verdad que
Yo he seguido haciendo mi rehabilitación, entonces con la ayuda de mi madre, y más tarde con ayudas de terceros, hasta que más o menos pues he conseguido hacer una vida razonablemente normal. Guadalupe, bueno, nos decía José Luis, ¿verdad? Una enfermedad que muchos fallecieron, otros no, porque estáis aquí hoy con nosotros, pero os daban realmente días, ¿no?, contados. A ti también, ¿verdad, Guadalupe? Sí, a mí en concreto me dio de repente, mientras jugaba con las niñas en el barrio, a los 5 años, nací en el 45 y en el 50 me dio. Y me quedé totalmente inválida, y los médicos de aquel entonces pues dijeron que si me salvaba sería muy raro, pero si salía de la enfermedad sería para estar toda mi vida imposibilitada en una silla de ruedas y sin poder mover ni brazos ni piernas, absolutamente inmóvil. Pero uno de los doctores que iban a mi casa, porque en aquel entonces te ponían en unas sábanas sobre la mesa del comedor, me sacaban de la médula el líquido, y entonces dijeron que unos gramos de penicilina que existía de Staraperlo, no en farmacias, que si lo conseguía, que a lo mejor me salvaban la vida, pero no la inmovilidad. Y bueno, pues coincidió que mi padre recorrió todo lo que pudo, consiguió los gramos, y empecé a mover muy lentamente las piernas, los brazos, y la cabeza la podía girar un poquito. Y bueno, se me complicó con meningitis, porque la enfermedad de la polio, a veces al estar, yo no sé qué complementos tendría, que había niños que les afectaba la meningitis. Y ya cuando pude salir a la calle, pues empezaron mis padres a notar que yo tenía ponía el pie derecho de una forma un poco rara. Creían que eran pues bobaditas de niña mimada, hasta que se dieron cuenta y los médicos dijeron que no, que era la secuela. Y me quedó en el pie derecho una secuela en el cual torcía el tobillo, pero después de muchísimas operaciones y rehabilitación, y lo que dice mi compañero José Luis, pues que nuestros padres nos llevaron y a él le tocó el pulmón de acero, a mí me tocó... Sí, que podía ser en diferentes partes, sí, ¿no? Entonces a cada uno le queda una secuela. Otros empezaron con las dos piernas con aparatos ortopédicos, que yo llevé, en mi día sí que llevé el aparato, pero luego, después de distintas operaciones, pues hasta hoy. La enfermedad pasó, y hoy en día, ¿cómo estáis? Bueno, yo estoy razonablemente bien, hago una vida activa, profesional, soy periodista como tú, me muevo con relativa facilidad entre el eje Burgos, Valladolid, Madrid. He tenido que viajar al extranjero también por labores profesionales con relativa frecuencia. Juego al tenis con relativa dignidad, con gente normal, y hombre, no tengo las mismas capacidades, pero lo suples con otros recursos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues uno intenta o ha intentado hacer la vida lo más normal posible, pero es verdad que partiendo de una realidad tremenda como es con 10, 11 años, de quedar absolutamente inmovilizado, porque cuando a uno le ingresan en el pulmón de acero es que es incapaz de mover este gesto del dedo, no lo puedes hacer porque ni siquiera puedes mover los músculos del pulmón con los que respiras, que uno lo hace de un modo absolutamente mecánico. Cuando uno duerme no presta atención al hecho de respirar, sino que respira sin más, ¿no? Bueno, pues en mi caso yo no tenía esa capacidad. Y luego, bueno, pues poco a poco fui recuperándome, y a día de hoy, pues feliz por poder haber hecho una vida de realización plena, digámoslo así, ¿no? Y de salir, ¿no? Que salisteis con vuestra fuerza adelante también. Sí, claro, pero también hay que ver cómo en aquel tiempo, yo recuerdo en el Hospital del Rey, el que salía en silla de ruedas ya salía muy bien. Ya se le podía considerar muy recuperado, porque la inmensa mayoría quedaban en camilla o en su propia cama, estaban allí mucho tiempo, pero sin posibilidades de recuperarse. Es verdad que en los años 65, 66, bueno, pues estábamos ante una España pobre.
Tampoco había demasiados medios, era difícil conseguir aparatos ortopédicos, que eran, como bien apuntaba Guadalupe hace un momento, la capacidad de que el ser humano podría erguirse y caminar luego con apoyos como bastones y demás, pero tú necesitabas un esqueleto artificial, que era el aparato ortopédico, porque no tenías esa otra capacidad natural del ser humano, ¿no? Y bueno, es verdad que es un tiempo ya olvidado, pero ahora justamente con la puesta en marcha de esta ley de la memoria democrática, que ha permitido en una de las adendas o uno de los anexos el que se considere la posibilidad de investigar y saber qué ocurrió en aquella España, es verdad que haya un reconocimiento, el anexo pone una adenda, una frase, dice, bueno, que se reconozca, se trabaje en la investigación de lo que pasó a los enfermos de la polio durante el franquismo. A mí me parece que eso no es muy afortunado, porque es verdad que en España estaba gobernando el general Franco, pero es que la polio estaba también en otros países del mundo, como podía ser los Estados Unidos de América, que era entonces ya la primera potencia mundial, ya se había producido la Segunda Guerra y por lo tanto eran los líderes. Y allí estaba Franklin Delano Roosevelt, y era el primer presidente de los Estados Unidos, era el presidente, perdón. Y este hombre tuvo también la polio. Es decir, que no es solo enfermos en España de polio durante el franquismo, no, la polio fue una enfermedad mundial, que luego ahí hay que reconocer el trabajo que hizo Rotary Club Internacional, que además aquí ha trabajado muy bien con el doctor Mateo Díez, que es el que nos ha impulsado para crear esta asociación. Él está también creando la cátedra en la Universidad de Burgos para estudiar qué pasó en aquel tiempo en España y por qué ocurrió, porque si fallaron las vacunas, que por cierto España fue de los primeros países en vacunar a los niños de la polio, a los niños para que no tuviesen la polio. Otra cosa es lo que nos pudo suceder a Guadalupe, a mí y a otros muchos pacientes. ¿No? Tengo por aquí 63, que 63 es cuando se empieza a vacunar de forma ya... Claro, pero yo por ejemplo soy enfermo del año 65. De tal modo que algo tuvo que suceder conmigo, o que no me tomé la vacuna, o no estaba en buena condición, o ocurrió alguna otra cosa que yo desconozco, porque es verdad que a mí me han investigado, creo que formo parte de la historia de la medicina de este país, porque incluso me han llevado a congresos, y por lo tanto me han mostrado como una especie de ser humano que ha sido capaz de rehabilitarse prácticamente en plenitud, después de haber sufrido una polio tan bárbara como para entrar en el pulmón de acero, que eso era, yo supongo que no había más que uno en España en aquel momento, un 13 de junio, ¿no? Sí, sí. Bien, quiero decir con ello que durante el franquismo la polio se desarrolla en España, pero no creo que haya que atribuir a la figura del líder político que gobernaba el país, por cuanto que en los Estados Unidos Franklin Roosevelt, presidente, también tenía la polio, también iba en silla de ruedas, también necesitó aparato ortopédico y fue reelegido 3 veces presidente. El mundo. Hay que decir que actualmente tenía yo aquí que erais 6 personas en la asociación, pero ya sois 11, ¿no? Es que estamos en fase de nacimiento. Movimiento, ¿verdad? Claro, tenemos que darnos a conocer, y programas, Verónica, como este vuestro, seguro que nos va a ayudar a que haya gente que sepa. Sí, seguro que hay gente, ¿no?, que nos está viendo que padeció esta enfermedad en la infancia. Exacto. Y que se pueden poner en contacto con ellos. ¿Cuál va a ser un poco el objetivo, para que me digáis, de la asociación? Bueno, nosotros primero, en base a esa ley, que es, como decía, la ley de la memoria democrática, vamos a primero pedir un reconocimiento, que se sepa que se ha producido el hecho, que podemos ser afectados por el síndrome pospolio, porque bueno, con la llegada de la tercera edad, para muchas de las personas se acusa mucho más la limitación o la falta de capacidad si tú tienes la enfermedad o la has tenido, que si no la has tenido. Entonces, quizás se puedan derivar de esa ley ayudas, no solo para la investigación, que también,
sino también para que muchos de estas personas que lo han padecido, lo hemos padecido, podamos acceder a determinados equipos como aparatos ortopédicos especiales, sillas de ruedas, camas articuladas, calzado ortopédico adecuado, en fisioterapia. fin, fisioterapia. Sí, como decía otro afectado, ¿verdad?, en la noticia, que la medicina no se olvide, ¿no?, de nosotros. Claro. Yo lo que sí que quería hacer hincapié referente a lo que ha dicho José Luis, Sí. Las estadísticas dicen que en el año 1959 en España fueron vacunados 75.000 niños. Todas las dosis de la vacuna eran 200 pesetas. Entonces fue una vacunación muy débil, muy pobre, o sea, 75.000 niños vacunados, con el resto ahí tuvo que fallar algo. Que lo que tú dices, que no por el régimen de Franco, como para que la gente no estaba educada ni concienciada de que había que vacunar a esos niños. Bueno, pero la vacunación la teníamos en la escuela, en mi caso al menos, en la escuela pública de Salas nos vacunaron de la polio, sí, a todos o la inmensa mayoría. Pero eso fue posterior. En el 59 yo tengo las estadísticas. Bien, claro. Es que ya dijo Verónica que es a partir del 63 cuando empieza la vacunación. Sí, en el 63 es cuando empieza de forma, lo que diríamos, sistemática aquí en España. Claro. Pero en aquel momento era la vacuna universal y gratuita. Se hacía en la escuela y sí, todos los niños que íbamos a clase, a lo mejor a mí me ocurrió que el día que pusieron la vacuna, porque no lo recuerdo, pues no fui ese día, no lo sé, pero también es verdad que se ponía la trivalente, la de difteria, tétanos y tosferina, que era una vacuna que también la recibían los niños de un modo universal y gratuito, es decir que antes de ese año 63 quizá pudieron haber escasez de vacunas y hubo gente que las pudo comprar y otros que no lo sé. Sí, yo hablo a raíz de la circunstancia que me tocó vivir en el Ecuador de los años 60. Pues como decís, ¿no?, el objetivo es dar más visibilidad a esta enfermedad que existió, que hoy en día sigue presente en países como Afganistán y Pakistán. Persiste, eso sí, la transmisión de un solo tipo de virus, de polio, que es el VP1. Es un área limitada, pero ahí sigue, o sea, no está erradicada. Y no solo el hecho de que haya todavía enfermos por el mundo, que es una tristeza que se produzca así, porque al fin y al cabo, aunque sean países del tercer mundo, pero ahí están, ¿no? Y cuánta gente del primer mundo, entendiendo por tal los países de la OCDE, no tienen a médicos, enfermeras que están viajando para aliviar los males que hay con enfermedades y cuánto voluntario no hay, incluso burgaleses que viajan por el mundo para operar y hacer la vida más confortable o más digna a esas personas que no pueden acceder a una vida razonablemente digamos normal en materia de higiene, de sanidad, de alimento. Bueno, pues si con los estudios que se hagan ahora, con las ayudas que pueda prestar la asociación, con el empuje que haga también la cátedra de la Universidad de Burgos, creada también por el doctor Mateo Díez, se puede llevar a efecto un mayor y más profundo conocimiento de lo que ocurrió, pues quizás se pueda evitar que en un futuro no muy lejano podamos hablar de una erradicación plena. Y a los que nos tocó sufrir la enfermedad, pues que tengamos ese final de vida con la calidad suficiente, como digamos los estándares de vida se tienen en países como España, dentro de la Unión Europea y digamos que en la vanguardia de los países del planeta Tierra, ¿no? Pues os seguiremos de cerca, os tengo que dejar ya, pero ha sido un placer teneros aquí. Tendremos la oportunidad de seguir hablando y bueno, de que gente que nos esté viendo, que tal vez no en su día también fueron diagnosticados con esta enfermedad, que se puedan poner en contacto. ¿Podemos dar el correo electrónico? Muy bien, sí. El correo que hemos creado es poliocastillaleon@gmail.com. Repito, poliocastillaleon@
gmail.com. Y que se animen todos los afectados o los familiares que pueden animarse y ponerse en contacto con nosotros, porque es muy importante el que tengamos el contacto con otras personas pospolio. Pues muchísimas gracias por haberos acercado. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Vamos ahora a cambiar de tema. Les hablamos de los médicos de familia de Castilla y León. Celebraron durante este mes de marzo unas jornadas en la localidad de Aranda de Duero. Allí, en ese encuentro, lamentaron la situación que atraviesa la atención primaria y buscan, además, adquirir nuevos conocimientos ante problemas que son muy frecuentes en las consultas. Tu absorción se va a duplicar. Son médicos de familia de nuestra comunidad y en este congreso se forman sobre temas frecuentes que encuentran a diario en su consulta: urgencias, investigación, enfermedades crónicas o la reciente modificación del calendario de vacunación. Intentar captar más para que haya mayor vacunación y eso sí. Lo conoces, pues hay muchas veces que no lo haces. Entonces nos parecía importante, sobre todo porque ha habido mucha novedad este año, pues actualizarnos en ese ámbito. Realizan un taller de politrauma en el que han inmovilizado a una víctima de accidente de tráfico, actuaciones que mejoran su práctica asistencial. La medicina familiar es una especialidad muy amplia que requiere de formación. Los médicos de familia también investigamos y de hecho hemos tenido un concurso de casos clínicos en el que los asistentes podían enviar su comunicación. Y a pesar de que la atención primaria no atraviesa su mejor momento, los residentes generan esperanza de futuro. No tienen la culpa los pacientes de que la situación esté tan mal. Entonces, bueno, es verdad que cada año surge más lo de que las plazas de atención primaria son las últimas, que siempre se quedan plazas sin cubrir. Reclaman dotación y más personal. Los centros de salud hacemos ecografía, hacemos dermatoscopia, hacemos cirugía menor, retinografía, y si nos potenciaran y nos dotaran de medios, sobrecargaríamos mucho menos la atención hospitalaria. Dicen que la labor de la atención primaria es esencial. Hace varios días se ha celebrado el Día Mundial del Sueño. Es fundamental el sueño para la salud y es un requisito biológico fundamental para la vida humana. Los 3 factores que determinan su calidad son la duración, la continuidad, eso sí, sin despertarnos, y llegar al sueño profundo. Pero ¿por qué los españoles dormimos poco y mal? Está con nosotros un neumólogo del Hospital de Recoletas aquí en Burgos, Gustavo Gutiérrez. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos, muy bien. Bueno, estamos. Algo que nos interesa mucho, Gustavo, que es el sueño, que seguramente que muchos de los que nos estén viendo dicen, bueno, pues yo duermo poco y mal, ¿por qué pasa eso? Pues hay muchas causas, ¿eh? Desgraciadamente, además, después de la pandemia del COVID, pues hemos visto agravados estos problemas de sueño y son varias las causas, probablemente por unas malas conductas, una mala higiene del sueño. Dormimos en los países mediterráneos relativamente tarde. Normalmente el cuerpo humano, a través de la secreción de melatonina y los ritmos circadianos, tendemos a estar activos cuando hay luz diurna, y cuando llega la oscuridad, pues esa melatonina empieza a segregarse y es la señal para ir a dormir. Hay diversos motivos que hacen que esta melatonina, pues desgraciadamente no se segregue de una manera eficaz. Lo estamos viendo incluso en los vídeos que estáis poniendo, pues el uso de pantallas con luz artificial en la cama, pues es uno de los principales motivos por el cual se está pensando que esta epidemia de mala calidad de sueño pues está ahora más presente que nunca, ¿eh? Y como estamos en este mundo multiconectados y siempre pendientes de una pantalla, pues es uno de los principales problemas que pensamos que pueda existir. Claro, eso va a ser difícil, ¿no? Quitar, ¿no? Pero bueno, también concienciar a la gente, ¿no? Y de esa educación de irte a la cama e intentar no ponerte una pantalla, que es lo que puede perjudicarnos, ¿no? ¿Cómo puede afectar a nuestra salud? Pues el sueño es una parte fundamental de nuestra salud y de hecho muchísimas enfermedades sistémicas se ven desarrolladas o potenciadas o agravadas por la falta de sueño. Tenemos que pensar que cada vez que nuestro cerebro duerme, pues descansa,
Las horas de sueño también se utilizan pues, para la fijación de la memoria, para la reparación de las diversas sistemas metabólicos del cuerpo, y si no conseguimos un sueño reparador, un sueño correcto, un sueño saludable, pues estos problemas pues, pueden verse agravados. Haciendo mención, pues hace poco salía una noticia que probablemente el Alzheimer en estadios precoces, que es quizás el Alzheimer que evoluciona de una peor manera y de una manera más rápida, pues puede estar relacionado con una mala calidad de sueño. O sea que múltiples enfermedades, ya no solo a nivel neurológico, sino también cardiológico, pueden estar relacionadas con una mala calidad de sueño. ¿Y qué es un buen sueño? Lo primero que tenemos que saber es que no todo el mundo no todo el mundo necesita dormir al mismo tiempo. Ahí vemos un bebé, por ejemplo, los niños, como su desarrollo es más potente y es más activo y es más intenso, pues necesitan dormir más horas. Y ahora que vemos, por ejemplo, una persona de mayor edad, pues a medida que vamos progresando en la vida y a medida que nuestro desarrollo psicomotriz va siendo menos intenso, necesitamos dormir menos horas. Un adulto de edad media necesitamos dormir entre 7 y 8 horas de sueño, y un adulto en edad avanzada pues incluso menos, cerca de las 6 horas, 5 o 6 horas. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos atendido y darnos estos consejos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues nosotros nos despedimos, pero les esperamos con más salud, ya saben, aquí la próxima semana, como siempre, en Cita Previa. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Adiós.